buenas noches, historiadores y amigos del canal de HC Historia Contemporánea. Bienvenidos a un en vivo más, otro jueves más que estamos con ustedes, con un tema más que ustedes votaron para estas 2 semanas que vamos a tener temas referentes a la historia de México, pero sin que así lo hayamos planteado. Está vinculado un poco con el tema anterior porque seguimos hablando de Estados Unidos, pero ahora en otra esfera que es en su conflicto con México, ¿no? Bienvenidos a todos. Tenemos hoy casi casa llena. Tenemos a varios especialistas en este tema que nos van a guiar entre todos para llevarlo a buen puerto. Está con nosotros, nos acompaña nuestro jefe supremo, como siempre, Ricardo Hall. Bienvenido. Ok, saludos. ¿Quieres dar alguna explicación de tu bandera o lo dejamos para el final? Ahorita que primero explique nuestro colega Bruno por qué el tema. Perfecto, adelante. Está también con nosotros el doctor Mariano. Buenas noches. Y nos acompaña también Joaquín. Saludos. Y la presento al final porque es su tema, y para darle oportunidad, antes de que entremos ya como tal al tema, de que nos comparta las razones de por qué eligió este tema. Y a la par que nos comparte eso, yo tengo una pregunta como para abrir boca y que las cosas ardan desde el principio. Lo tenemos en el título como Guerra México-Estados Unidos. Yo hace algún tiempo en un foro en el que participó en el INERM Ignacio Solares, se abría el debate sobre si era correcto llamarle guerra, que lo es en determinado momento porque sí hay 2 declaraciones de guerra, pero él prefería hablar, por ejemplo, del concepto de invasión o de intervención. Entonces, a la par que te preguntamos, Bruno, por qué elegiste este tema para hoy, como abrir esa pregunta a ver si pudiera como generar un poco de debate al principio y empezamos con los temas, ¿no? Adelante, Bruno, bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Esaú. En primer lugar, muy buenas noches, queridos contertulios, querida audiencia a este en vivo. Y pues bueno, empezamos tanto con la pregunta que has planteado, guerra o intervención, y el por qué tratarlo. Para empezar, ¿por qué tratar este tema de la guerra entre México y Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, porque yo lo considero un hecho decisivo para la historia de ambas naciones. En un primer término, porque naturalmente cambia la fisonomía geográfica de ambos países. Un país crece y otro país disminuye. Asimismo, cambia también la dinámica en que un país se relaciona con otro, una dinámica que, bueno, podemos decir que no se daba como iguales antes, eso incluso también es debatible, pero sí ya se da una relación de, si no subordinación, sí cierto respeto y temor por parte de México hacia Estados Unidos. Ojo, respeto y temor no quiere decir necesariamente agachón o papel secundario, sino sencillamente tomar en cuenta que ya después de 1848 los mexicanos políticos y ciudadanos ilustrados consideran a esta nación hay que tenerla con cuidado y hay que saber maniobrar diplomáticamente con ella, porque es de armas tomar. Asimismo genera un trauma. En el póster, Hall había escogido el subtítulo La guerra que traumó a México, y estoy totalmente de acuerdo, porque evidentemente generó una cicatriz que sigue existiendo en este país, pero que en su momento generó verdaderamente terror. Fue un momento donde se creyó que México podría desaparecer del mapa. Y entonces generó a su vez una serie de consecuencias que podríamos extrapolarlas en ámbito nacional a asuntos como la guerra de reforma, la pugna entre liberales y conservadores y la propia política más tarde porfirista de poblamiento del norte. Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Asimismo, sus ecos siguen existiendo. A ver, en principio México es aliado de Estados Unidos y su principal socio comercial, pero los ecos socioeconómicos siguen existiendo. Una gran población mexicana viviendo o de ascendencia mexicana viviendo en los territorios que antes formaban parte de México, que ahora son de Estados Unidos, y con una serie de implicaciones culturales también. Es un hecho insoslayable. Y en el ámbito estadounidense, ¿por qué elegirlo? Porque si bien Estados Unidos no se vuelve una potencia mundial después de ocupar los territorios septentrionales, esos territorios le van a permitir saltar al ámbito mundial por sus recursos económicos y sus recursos naturales. Primero el oro, si hablamos de California, y más tarde el petróleo, si hablamos de Texas sobre todo. Y ahora, respecto a la pregunta que has planteado, esa intervención o guerra. Yo, como todos aquí los presentes, se nos enseñó, estoy seguro, en la educación básica, la primera intervención estadounidense. Yo soy más de la postura de considerarlo guerra.
Para empezar, por el simple hecho de que los dos congresos se declararon mutuamente la guerra. Primero el Congreso norteamericano y luego el Congreso mexicano. Previa ruptura de relaciones por el asunto de Texas, que nos van a explicar primero los colegas en unos momentos, y porque hubo batallas entre ejércitos regulares. Por eso yo lo consideraría una guerra. Y obviamente dentro de ese concepto de guerra, intervención. Pero yo hago un llamamiento a que no rehuyamos al término de guerra. Fue una guerra. Tuvo un resultado concreto, sí. Fue una derrota. Podemos discutir si fue una derrota, una victoria fácil para Estados Unidos, una victoria difícil para Estados Unidos, pero fue una guerra con un resultado. Entonces, y con un tratado de paz firmado. Entonces yo por eso tendría la postura que es una guerra, con invasión incluida, pero guerra. Entonces cierro con ello esta primera introducción. Excelente, Bruno, muchas gracias. Sobre esto no sé si compañeros quieren agregar algo o pasamos a unos comentarios y iniciamos con él. Pues tú me ibas a preguntar de por qué mi imagen. Ahora es el momento, adelante. Es el momento. Yo soy de la opinión que Estados Unidos debió quedarse con todo. ¿Eso explica la imagen? En cierto, sí, Okay. en real. Digo, por mí, de hecho, si ahorita me dijeran Estados Unidos, México y Canadá pueden ser un solo país, sin broncas, o sea, no. Sin problemas rompo mi pasaporte y que me den otro y... El contexto es distinto, si quieres ahí luego retomamos un poco de debate al final. Vamos a dejarlo en el limbo y al final... Estados Unidos, nos va a llover en los comentarios. Y al final contraatacamos o vemos qué hacemos. Ok, pero bueno, nada más es un poquito para incomodar, pero... Claro. Pero bueno. Perfecto. Vamos a ver, si están de acuerdo, vamos a ver algunos comentarios de saludos de apertura y empezamos con el tema, ¿vale? Alejandro Cadena, obviamente el tema que está en el centro siempre en este conflicto, la figura de Santana es central y lo que está en el telón de la pérdida de territorios, la demanda de Alejandro Cadena, Santana, devuelve mis territorios. Nos comparte como siempre Alejandro, por cierto no te di la bienvenido como siempre, uno de nuestros seguidores más frecuentes, nos comparte como siempre una anécdota de su parte, o un dato de su parte. Este conflicto lo anda investigando, porque de su ciudad se formó un batallón que después desapareció en el castillo de Chapultepec, y nos comparte el nombre del batallón de Coraceros. Un dato interesante ahí, para que después nos compartas más información, con mucho gusto. Igual Imperio Tiger, que siempre nos acompaña, muy buenas noches. Equipo de HC, buenas noches y bienvenido, gracias por acompañarnos. Alejandro Cadena, igual empezamos por los detalles y luego por los saludos, pero ya corregimos. Gracias, Alejandro, bienvenido. Ahí hay un jefe supremo alter ego que se hace presente. Según jugadores de Call of Duty, los menciona Imperio, la palabra gringo viene de la frase gringo home, porque según los gringos tenían abrigos verdes. Hay varias como versiones de ¿Fue de esta guerra o yo creo que sería una expedición punitiva, porque el uniforme azul, aquí lo podemos ver, esta es una de las batallas. Recomiendo a la audiencia busquen litografías de la guerra México-Estados Unidos, tanto de México como de Estados Unidos, el arte es muy bello. Aquí podemos ver al ejército norteamericano, el ejército regular, con las casacas azules. Para mí sería muy extraño que hubieran invadido con las casacas verdes para que luego, cuando vino la guerra civil, cambiaran el uniforme de la Unión por casacas azules. O sea, el uniforme. Creo que había una canción militar que ellos entonaban que tenía que hablar de los verdes valles o del verde prado, sí. Green Grass, y que algo de ahí puede haber sido. Sí, es la otra versión. Sí, yo también he escuchado esa segunda versión de Dr. Mariano. Dead Carlos nos comenta, buenas noches al equipo de HC, gracias, bienvenido. Pregunta para David, le hacemos una... bueno, es que en los vivos anteriores se ha estado gestando un movimiento tipo Valkyria contra el jefe supremo, pero no lo vamos a alentar más porque está en riesgo nuestro trabajo. Imperio Tiger, ¿qué aliados tenía Estados Unidos y México respectivamente? No sé si en el plano internacional había más aliados. No había. Bueno, ¿No, verdad? En parte, México tenía la idea de que podía tener la ayuda de Inglaterra o del Reino Unido, pero porque había un problema en lo que ahorita es Oregón, definir si era parte de Estados Unidos o parte de Inglaterra, pero el presidente de Estados Unidos, vamos a ver, no sé si lo van a decir más adelante, pues inteligentemente se arregló primero ese problema de Oregón antes de embarcarse aquí en este proyecto aquí en México. Y pues México tenía de aliado a Diosito, ¿no? Y eso no estoy muy seguro. Sí, estaba solo, o sea, México estuvo solo, el mundo observó cómo se daba el conflicto.
y el propio Cono Sur estaba en sus propios problemas, entonces no había forma. Exacto. Alejandro Cadena, los gringos aprovechaban un momento de debilidad. Pues más que un momento, un siglo de debilidad, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, casi no había en esos tiempos. La debilidad era congénita. Ey. Primera muestra de contraataque, Imperio Tigers, la imagen de Hal, preparen la guillotina. Creo que Facundo se refiere a la imagen que está puesta, no sé si corresponde a los San Patricios de John Riley. Pues igual y sí, ¿no? No sé. Esos sí venían vestidos de verde, creo. Tendría sentido. La paz con Hal nunca fue una opción. Parece que vamos a revivir los planes valquirianos. Y si tenemos algo más. Eduardo Colorado nos comparte: buenas noches, la guía definitiva, libro que abarca el conflicto México-García. Me parece que ese es un enlace, ¿no? No sé, no lo veo bien. No, nos está pidiendo más bien nos pide que si hay un libro como guía definitiva. Perfecto. Perdón, pensé que lo estabas compartiendo. Sí, no sé si al final podríamos como hacer alguna recomendación bibliográfica. Sí. Para... Sí, pero nunca va a haber una guía definitiva de un evento, o sea, eso sí. Exactamente. Y menos en tiempos de guerra, más como complicado encontrar una versión definitiva. Muy bien, que ya no tenemos más, ¿verdad, Hal? Ya no. Perfecto. Pues vamos, si gustan, compañeros, a comenzar así con el tópico. La frase favorita del historiador que nos toma prestado el sociólogo. Nos toca ver el contexto. Entonces vamos a ver primero la parte mexicana, cuál era el contexto político, la situación de México frente a Estados Unidos antes del conflicto, que les cedo la palabra para tal fin a Joaquín, que nos comparta que también estábamos en aquellos años. Ok, bueno, si podemos avanzar un poquito en las imágenes. Ok, bueno, esta imagen que aquí yo les presento aquí a todos ustedes es una imagen de cómo se dio la colonización en el norte de México. Y quiero empezar un poquito, pues, siglos atrás, de cómo fue que inició el proceso de población de América del Norte, o sea, del norte de México, porque, y bueno, esto lo hemos dicho varias veces, y lo voy a adaptar un poquito al caso de México. No es que en 1821 Diosito bajó, le dijo a Agustín de Iturbide: este va a ser tu imperio y así va a quedar por los siglos de los siglos, amén. Los países se van formando con el paso del tiempo, tienen una historia de población continua, y el caso de México es común a cualquier otro país en México y más en el continente americano, porque otra vez los países no se forman de la nada, se van creando en un proceso que va durando siglos en el caso de México. Si nos vamos, por poner ejemplos, intentar situar el inicio de la historia de México con la Nueva España, con este proceso de continuas fundaciones de poblaciones por todo el territorio mexicano, pues estamos hablando otra vez un proceso que terminó incluso ya en el siglo XIX, incluso podemos hablar parte del siglo XX, porque ese territorio que están sometiendo los novohispanos y después los mexicanos no es un terreno inhóspito. Hay gente que está viviendo en esas zonas, y precisamente yo saqué aquí en la imagen, esta imagen de los tlaxcaltecas que están viajando precisamente al norte como una forma de asentarse y llegar a un acuerdo con los indígenas que estaban viviendo en esa zona, por la intensa guerra que ha venido desde tiempos atrás. Entonces, esta imagen es para indicar de que este proceso de colonización del norte de México, lo que ahorita es el norte de México, lo que después fue el sur de Estados Unidos, fue un proceso que llevó muchísimo tiempo y que fue muy lento, y que en comparación a la población que había en los estados del norte, incluyendo los estados y los territorios del norte, era ínfima, era completamente nula en comparación de la que había en el centro de México. Estamos hablando, si no mal recuerdo, creo que ahí me corrigí las cifras, por ejemplo, lo que ahorita es el territorio de California, había 10,000 personas. 10,000 personas que eran consideradas mexicanas, ¿no? Porque obviamente estamos haciendo misión, pues, de una gran cantidad de pueblos indígenas, apaches, pueblos sioux, lakotas, etcétera, etcétera, que estaban viviendo, y que para ellos la palabra México tendría el mismo significado de decir China, Francia o Zambia, ¿no? Era una realidad que para ellos era completamente distinta, ¿no? Más aparte, incluso aquí lo que es el centro de México, estamos hablando que es más o menos, estamos en unos 7 millones, 8 algunos dicen de millones de habitantes, en comparación de los 20 millones de habitantes que hay ya en Estados Unidos. Ahorita van a hablar un poquito más adelante de lo que es el caso particular de Estados Unidos.
pero otra vez, es una población que es muy baja en comparación de lo que va a ser el centro respecto a lo que es el norte de México, ¿no? Si avanzamos ahorita en las siguientes imágenes, por ejemplo, esta imagen nos muestra un poco el paisaje que es en México. Y algo que es innecesario, muy importante remarcar, es de que México es un territorio muy montañoso, que es muy difícil trasladarse de un lado a otro, y eso qué es lo que hace que sea muy difícil, pues precisamente, formar rasgos de identidad entre un pueblo y el otro, ¿no? Imagínense, para un veracruzano en esa época era más fácil y más sencillo viajar a España que la Ciudad de México. No hablemos de un yucateco, que para ellos igual, México era pues casi un país distinto, o sea, no en balde aquí los chilangos hacemos el chiste de la hermana República de Yucatán, por algo tiene ese base el chiste, ¿no? Por la dificultad precisamente de conectar todo el país y la dificultad de formar un lazo de unión que es que una efectivamente a toda la República Mexicana. A ver, la siguiente imagen. Aquí. Esta imagen me encanta, ¿no? Porque es una litografía que se hizo en los años 40, estamos hablando de unos poquitos años antes de que empezara la guerra contra Estados Unidos, de una de las múltiples rebeliones que hubo en la Ciudad de México. Yo, yo y mis compañeros, la mayor parte somos de la Facultad de Filosofía y Letras, y recuerdo precisamente en el primer año que estuve en Filosofía y Letras, nos mandaron leer el diario de Madame Calderón de la Barca, la esposa del primer embajador de España en territorio en México, ¿no? Después de haber conocido la independencia de México. Y nos va contando precisamente, pues todo, o sea, creo que estuvo más o menos como 2 años aquí en México, en la capital, y relató como 6 intentos de golpes de Estado. Yo al leerlo precisamente le di a personajes, ¿y este personaje quién es? ¿No? O sea, como que le daban demasiada importancia por los 2 años que estuvieron ahí viviendo, y que realmente, o sea, si uno se topa, pues realmente son personajes que no han trascendido en la historia de México, porque continuamente se están luchando, hay una lucha intestina entre los distintos grupos políticos que hay en México, entre un poco centralistas y federalistas. Es una categoría un poquito amplia, porque incluso entre los distintos grupos se están peleando. Hay pues igual demasiados caudillos locales que son demasiados poderosos. Aquí en México hemos hecho demasiada referencia a Antonio López de Santana, pero Antonio López de Santana era uno de una cantidad enorme de caudillos locales, de generales que eran muy poderosos y que, pues, más que ayudar, pues, eran una fuente de problemas enorme. Más de la mitad del presupuesto que tenía el gobierno federal iba para mantener al ejército. Y para mantener el ejército se refiere a mantener contento al ejército, ¿no? Para evitar que se te revele. Spoiler, no funcionaba la mayor parte de las veces, y aquí tenemos un ejemplo de cómo estaban estos continuos pronunciamientos por parte de distintos grupos para, pues, rebelarse en contra del gobierno de turno. Entonces, un poquito en resumen. Primero, es un territorio enorme, la mayor parte despoblado, sobre todo lo que es la parte del norte de México, el sur de Estados Unidos. Baja California estaba prácticamente deshabitada, Chihuahua y grandes partes era pues territorio indígena, Sonora igual, etcétera, ¿no? Y ya no hablemos de Nuevo México, que básicamente era Santa Fe, y California, con unas cuantas ciudades que se habían pues colonizado desde el siglo XVIII, un poquito del siglo XIX. O sea, prácticamente eso era lo importante de población que había en México. Entonces, es un territorio que es completamente desligado al país. Es un país que está difícil de conectar, y la otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que es una constante inestabilidad política a través de los tiempos, ¿no? Hace unos tiempos vimos un live precisamente sobre, por ejemplo, el intento de reconquista española, el caso de Isidro Barradas llegando aquí a México. Vimos también un live sobre los intentos separatistas de México. El de Texas no fue el único. Ese mismo año, creo que fue el año anterior, hubo un intento muy serio de Zacatecas por separarse del país, que ese sí lo logró más o menos separar, pero en parte porque Zacatecas está más cerca que Texas. En parte, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Yucatán se separó otra vez como 2, 3 veces del país, o sea, otra vez el chiste de la hermana República de Yucatán. Hubo una cosa llamada la República del Río Grande, que abarcaba lo que es Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, si no mal recuerdo. Y, bueno, entonces, en parte eso, pues eso dificulta precisamente que se pueda formar una nación, ¿no? Estamos hablando que es casi un país un país bebé que se está formando, y eso va a contrastar muchísimo con la historia que está tomando Estados Unidos en esta época, ¿no? Nada más para finalizar, pues aquí tenemos una imagen de lo que es el presidio de Santa Fe,
que era en términos técnicos, pues un puesto de avanzada en contra, pues precisamente de incursiones indígenas, y como podemos ver aquí era un pueblito de no más de 2,000 personas. Estamos ya hablando del siglo XIX, o sea, 2,000 personas, o sea, creo que en mi escuela hay más pues, personas ahí estudiando y trabajando en ese momento, ¿no? Seudi se reirá de ese tipo de poblaciones. Entonces, para hacer referencia, ¿no?, a la enorme disparidad, ¿no? O sea, no la enorme, sino pues el intenso despoblamiento que, no sé si ahorita tenemos una imagen de cómo fue el mapa de México y Estados Unidos antes y después de la guerra, o por lo menos antes. Ya nada más para terminar. Aquí, por ejemplo, este mapa, ¿no?, que lo vamos a tomar de manera más adelante, sí, bueno, esta es la idea que yo les voy a proponer, de que más que mostrar el territorio mexicano, mostraba las fronteras reconocidas entre ambos países, ¿no? Y entre otras potencias, ¿no? Porque realmente, ¿no? O sea, todo este enorme territorio que es el territorio de California y lo que es Baja California, pues como les digo, decir que es de México, pues es estirar demasiado la liga, ¿no? Igual podemos hacerlo con Santa Fe, pero eso iría también para tres que están más al sur, ¿no? Chihuahua, Sonora, etcétera, ¿no? Que también todavía hay una población, pues mayormente no mexicana, ¿no? Indígena. Entonces esa sería como que mi aportación ahorita al punto. Excelente, Joaquín. Excelente, Joaquín. Creo que da un buen panorama de la situación y a la vez como que tumba mucho de lo que usualmente se cree que pasaba en este contexto, ¿no? Que es como que México defendiendo todo el territorio cuando la parte de arriba en principio ni siquiera tenía como posibilidades reales de defenderla, ¿no? Los primeros avances. No sé, compañeros, aquí quieren algo compartir, aportar a lo que nos compartió Joaquín. Bruno, sí, adelante. Concordando con lo que ha planteado Joaquín de la difícil situación en el septentrión mexicano, al menos en forma, dato curioso, la guerra de independencia, los principales combates se libraron en el centro. Realmente el norte, el muy septentrión, no se vio casi implicado. O sea, podemos tener como excepción a Texas en momentos muy puntuales, sobre todo con Hidalgo, inicio, ¿no? Con algunos seguidores de Hidalgo, y más tarde me parece que con Javier Mina hay algunos seguidores que se van para allá, pero realmente cuando se consolida la independencia, les llega la noticia a los presidiarios de Santa Fe y a los habitantes de las misiones de California que, oigan, ya somos independientes de España, ya son parte de algo llamado México. Y ellos dicen, ok, fregón, nos gusta. ¿Qué es eso de México? Sí. No sabemos, pero ya somos independientes. Otra cuestión curiosa es que California y Texas son los últimos territorios en ser colonizados en época colonial. O sea, Nuevo México llevaba desde 1598 un dominio muy difícil. De hecho, ustedes lo sabrán, camaradas contertulios, durante 13 años, entre 1680 y 1693, el dominio español es expulsado por una rebelión indígena. Pero Texas y California solamente son poblados hasta el siglo XVIII. Por eso, querida audiencia, si ven algún video de YouTube sobre expansión colonial del Imperio Español que hay a montones, muchos de ellos son incorrectos porque ponen a California desde el siglo XVI en manos españolas y eso es completamente incorrecto. Asimismo, los grupos étnicos e indígenas que Joaquín ha dibujado, muchos de ellos nómadas, tenemos a los comanches, tenemos a los apaches que se extienden desde Arizona hasta la desembocadura del río Bravo, muy difíciles de, entre comillas, ya no digamos someter, sino de tener una relación cordial, porque es una relación muy tensa, muchas veces provocada por la propia colonización. Y hay que tomar en cuenta que en las primeras décadas del México independiente, los territorios del norte sufren las incursiones apaches y comanches. Y no solo el norte, incluso partes del Bajío. Los feroces guerreros comanches llegan hasta San Luis Potosí y los apaches hasta Nayarit. O sea, la situación de México es tan precaria que es imposible no solo defender esos territorios del norte, de los pueblos nómadas, sino también algunos territorios del centro. Es decir, la situación de México es muy difícil. Eso era lo que quería comentar. Excelente, Bruno, gracias. ¿Alguien más, chicos? Hal, Mariano, sobre esta parte, para que podamos Vamos bien. Nada más rápido para decir, complementar, una cosa era la economía de Estados Unidos, que no es la superpotencia, pero tiene una forma más dinámica. Obviamente esto está anacrónico porque pues no tendría por qué tener aquí los... Pero bueno, es una forma de representar. Y la expansión de Estados Unidos, ¿cómo fue?
a compras, y el sistema político mexicano, que pues era diferente, y la forma de ser de México, ¿no? O sea, totalmente diferente. Uh-huh. O sea, eso es algo muy importante, pero bueno, es nada más decirles, no era la superpotencia Estados Unidos en ese momento. Eso es algo que la gente como que todavía lo trae el chip, casi pensaron que llegaron acá con rayos láser y bombas nucleares. No, o sea, era un ejército a pie. De hecho, Estados Unidos no estaba muy convencido de la guerra. Era un ejército pequeño. Sí, pero bien entrenado. Bueno, los oficiales estaban bien entrenados, porque es también una confusión que luego surge, porque se dice que el ejército de Estados Unidos era profesional. No, los oficiales eran profesionales. Estados Unidos no va a tener un ejército profesional hasta finales del siglo XX. Pero sí, o sea, sí estaba muchísimo mejor preparado que el de México. Sí, o sea, estaba muy bien afianzado ya en ese momento. Era un ejército de voluntarios también. Creo que es muy importante eso que mencionaba Hal de la diferencia cultural entre México y Estados Unidos. Sí. Creo que ese sí es una cosa que va a aparecer en un juego de odio y amor contra Estados Unidos. Claro. Cuando México gana la independencia, de alguna manera hay quien quiso ver como un ejemplo a seguir a los Estados Unidos y esperaban incluso que Estados Unidos fuera a ayudar las independencias de México, cuando fue todo lo contrario. Él se oponía a las independencias porque sabía que él esperaría el momento oportuno para controlarlas o quedarse con ellas. Entonces, no se entendía muy bien lo que era Estados Unidos, lo que era el capitalismo y lo que era el protestantismo. En Estados Unidos, el modelo económico que se da tan exitoso fue de traer emigración a la costa este. Esa emigración ganaba dinero, se podía independizar y se podía ir al oeste. Y al oeste se convertía en consumidor de los fabricantes de la costa este. Entonces, por eso en este siglo XIX Estados Unidos no le entró al colonialismo como le entraron Gran Bretaña, Francia y Alemania, porque tenía su mismo colonialismo dentro de sus fronteras. Y una cosa sí es importante, no era una superpotencia, yo estoy de acuerdo, sí, pero era un país que tenía dinero. Eso y yo sí. Le diría, doctor, perdón, y México no tenía dinero, México nunca tuvo dinero. Y las guerras lamentablemente se ganan con dinero. Efectivamente. Doctor, yo añadiría que además Estados Unidos tenía un paisaje privilegiado en recursos naturales. Ya lo decía Joaquín, México, sobre todo el corazón de México, es muy montañoso, está atravesado por 2 sierras madres, no cuenta con ríos navegables. Así es. Estados Unidos tenía el Mississippi, tenía el Missouri, o sea, los acababa de adquirir por un golpe de suerte de la compra de la Luisiana, pero los tenía. Tenía una gran capacidad para construir canales y unas comunicaciones que venían desde... Dinero, tenían la capacidad de dinero, ya sea prestado o propio, pero conseguían dinero, traían ese plan que nosotros ahí estuvimos perdidos. Ciertamente. De hecho, creo que podemos aprovechar que ya tenemos como trasladado el terreno hacia Estados Unidos para que veamos ahora el contexto de aquel lado. Para esto nos va a apoyar Ricardo, que nos va a hablar de las causas de la guerra, pero sobre todo viendo el lado americano, que es quizá la principal causa sería el expansionismo y el destino manifiesto. ¿A qué nos referimos con estas palabras mágicas? Ok, muchas gracias. Ahorita, después de esto, a ver si les damos la palabra también a los usuarios, señor conductor, moderador, jefe supremo. Temporal. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, hay que quitarse esa idea de que el destino manifiesto es algo maligno acá, porque la gente en Latinoamérica sobre todo lo empieza a decir destino manifiesto y les da una apoplejía y empiezan a gritar con terror. A ver, si México hubiera estado en la condición de Estados Unidos, México hubiera hecho tal vez lo mismo, o peor. Pero al final, como dijo Joaquín, esto lo retomo, los países no se forman solamente por buenas voluntades. Y Estados Unidos es un ejemplo de ello. Se expandió y esta es una representación del destino manifiesto porque es la forma de ver
que un espíritu, la providencia, si queremos verlo así, una justificación histórica, guía al pueblo estadounidense, sobre todo caucásicos, y protestantes, católicos, fuchi, pero bueno, ese es otro rollo que traen ellos, para conquistar todas esas tierras vírgenes. Oye, hay indígenas, dije vírgenes, ¿ok? O sea, si había indígenas, mala suerte para ellos. Me acuerdo que una profesora dijo, los indígenas trataron de integrarse y quedaron apestados los que se quisieron integrar, porque ni los aceptaron en la sociedad protestante, ni los aceptaron de vuelta en sus tribus. Entonces, ese es un problema, pero bueno, va a ser y se dan cuenta, esta imagen está desplazando a indígenas también, que es una imagen un poquito cruel, por cierto, pero bueno, así sucede aquí. ¿Qué va a ser este destino manifiesto? Es la idea de que hay un territorio que se tiene que conquistar, que se tiene que tomar. Y este territorio va a ser, acá esto que estábamos viendo, este mapa, me regreso rápidamente. Estas son las 13 colonias originales. Esto lo hablamos en algún en vivo. Esta es la cesión que hace Gran Bretaña después de perder la guerra, que es un terrenazo. O sea, no lo dimensionamos, pero es un terrenal. Luego está la compra a Francia de la Luisiana, que, ojo, esto trajo un problema con México muy grave. Bueno, Nueva España y luego México, porque de repente Estados Unidos dijo, oye, pero pues también tenemos parte de Texas, ¿no? En esto que compramos. No, espérame, o sea, no va por ahí. Lo de la Florida, que también eran unas fronteras muy porosas. Esta incorporación que se hizo en Minnesota, que es otro rollo. Y Oregón, que como dijo Joaquín, fue arreglado antes de la empresa que se hizo acá en México, y todo este territorio de 1846 a 48 y el último de la Mesilla y Alaska. O sea, es una serie de anexiones de tipo, pues sí, si quieren llamarlo colonial o imperial, digo, no va a cambiar el hecho de que lo lograron. Esto se hace también con el problema encima de los estados esclavistas. Esto es algo que generalmente se ignora por parte del público mexicano, porque tenían que malabarear. Cada vez que se incorporaban tenían que llegar a compromisos para quedar parejos en el Congreso. Y no siempre fue tan fácil hacerlo. De hecho, cuando se hace esta compra de Luisiana, hacen todo un drama para hacer, hasta se inventan estados y todo. Rhode Island creo que es un estado que se inventa así, literalmente, se lo sacan de la guantera. Y Texas, a ver, Texas no es tan fácil de explicar por una razón. La parte de Texas que se reconoció como tal era este pedacito que nos proporcionó Mariano este mapa, por cierto, le agradezco. Y Texas reclamaba que era mucho más territorio. Si se dan cuenta, hoy en día Texas es un estado enorme en Estados Unidos, enorme. Solamente Alaska es más grande. Sí, y eso es porque es un país prácticamente esa cosa. Sí. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque van a reclamar y reclamar territorios y México no lo reconocía. Y como parte, digamos, de esta cuestión de compensación, de que ya te uniste a Estados Unidos, etcétera, les dejan ese estado enorme, así. Es una cosa brutal. De hecho, creo que ni Chihuahua le compite, ¿no? O sea, como es el estado más grande de México, o sea, no le compite. Se queda corto, muy corto. ¿Pero era territorio o estado? ¿Texas? Ajá. ¿Cuando se incorpora a Estados Unidos? No, en el momento de la independencia de México. Ok. Esa es una excelente pregunta. Es un territorio parte de Coahuila. ¿Por qué se le quiere controlar? ¿Pero por qué? Porque hubo un gran arribo de colonos anglosajones. Hay una idea ahí también generalizada que me despejó un libro que estaba leyendo para el en vivo. No se crean que lo improvisamos, chicos. Si hacemos algunas lecturas, esto es muy importante recalcarlo. ¿Qué pasa con estos colonos que arriban a Texas? Buscan, primero que nada, pagar menos impuestos. Eso es, o sea, a la gente no le gusta pagar impuestos. De hecho, a todos acá no nos gusta pagar impuestos. SAT, no nos mates. Pero es más barata la tierra, es más fácil hacer negocios. El gobierno mexicano quiere traer gente leal.
y se busca que sea gente católica, que no lo logra porque, pues bueno, casi todos eran protestantes. Y también se dejó un tiempo la esclavitud, pero bajo términos muy raros. O sea, a ver, ok, puedes traer a esclavos, pero los que nazcan ya son libres. Digo, no puedes comprarlos, pero bueno, los que ya traigas, pues ya son esclavos, ¿no? Cosa que siempre provocó mucho problema con México porque pues nuestro país se independizó con ideales de libertad, no esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la de Estados Unidos también. Mira cómo quedaron. No, ahí sí les valió gorro. O sea, eso de la esclavitud es... Bueno, no, me refiero que bajo los términos de la libertad. Ah, sí, Pero sí. la esclavitud ahí era como Sí, que el elemento incómodo, ¿no? sí, pero estamos hablando de que de la independencia, y no, esto no es discusión, es solamente un debate Sí. sano. Es el inicio de la independencia de Estados Unidos, 1776 a 1821. ¿Son cuánto? ¿40 años más o menos? Más o ¿Aprox? menos. Sí. Sí, más o menos. Es un mundo de distancia. ¿Qué pasó en ese momento? La Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, todas las guerras de independencia en América. Pasan demasiadas cosas. La Hasta guerra ahí. contra los Digo, ingleses. Sí. para que nos demos una idea, estamos hablando en términos actuales, es más o menos la distancia que hay entre nuestros días y el terremoto del 85. Ujú. La crisis Más o del menos. 76. Ajá. Sí, exacto. O sea, más o menos, ¿no? O sea, son fechas que estamos calculando, pero Sí. es un mundo de distancia, es un mundo nuevo. Son Eso dos está, generaciones, por lo menos, sí, me parece. sí, sí, es un concepto del mundo distinto. Se independizó Haití. Eso también simbra mucho Latinoamérica. Y los ideales de Hispanoamérica sí van a ser Hispanoamérica, ¿eh? No Latinoamérica, porque Brasil es cosa aparte. Van a tratar de erradicar esta cuestión de la esclavitud y la esclavitud en Estados Unidos se permite, por eso hay un problema acá. Pero bueno, se decide que se haga el estado de Coahuila y Texas. Hay una como cuestión ahí de excepción de, a ver, vamos a dejarte hacer esto, pero vamos a darte concesiones. Y uno de los personajes que va a traer a mucha gente va a ser este Nada más señor. una cosita antes de continuar, porque tengo entendido que en esta época, incluso aquí en México, no sabíamos exactamente dónde estaban las fronteras entre estados, porque de hecho aquí en este mapa, no sé si se puede ver, Veracruz está partido en dos. Ajá, Entonces, sí, como que no existía realmente una idea aquí en México, o sea, en nuestros propios territorios, aquí en el centro de México, sobre dónde terminaba, dónde empezaba un estado, dónde terminaba el otro. bueno, aquí Guerrero no está, existía, por ejemplo. ajá, Ah, Y esa aquí parte que has señalado, perdón. perdón, no, tú dime y ahorita sigo yo. Sí, esa parte que ha señalado Joaquín, que Veracruz está partida en dos, es que esa parte era parte de Puebla. O sea, Santana justamente le regala esa parte a Veracruz y lo une. Porque antes no, antes era Puebla tenía salida al mar, por ejemplo. ujú. Sí, exacto, o sea, y Guerrero no existía, Oaxaca pues siempre fue con sus 100 millones de municipios, y aquí está Coahuila, esta parte con Texas, antes de que se independizara, ¿no? Y Sonora, Sinaloa, Jalisco que no tenía Nayarit, bueno, que no era estado aparte de Nayarit, Colima, etcétera. Pero sí había una intención de divisiones, había una intención de hacer un gobierno federal, pero ya sabemos en qué acabó eso acá los mexicanos, que pues fracasó ese proyecto. Y este personaje, ahorita que hasta me perdió, aquí está. Este señor, ¿cómo se llamaba? ¿Me recuerdas, Mariano? Este es Stephen Austin. Exacto. Es uno de los principales promotores de la colonización. Ojo, Stephen Austin no es un villano, ¿eh? O sea, es porque eso es muy fácil decirle, maldito, no sé, no. O Sí, sea, no. él sí traía intenciones de colonizar y muchos colonos querían ser parte de este país porque era diferente incluso la calidad y el el costo de vida respecto a Estados Unidos. Eso es muy importante, aunque la gente crea que la gente solo se rige por sus colores y sus banderas, no necesariamente. Y Texas les ofrecía una oportunidad para hacer algo nuevo. Y había muchos mexicanos especuladores de terrenos en Texas, entre ellos Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe y
Me parece que también estuvo involucrado Lucas Alamán de algún modo, pero Lucas Alamán y el gobierno mexicano sí recibieron a los primeros embajadores de Estados Unidos, que, si mal no recuerdo, uno de los primeros es Poinsett. Joel Poinsett, creo que es el primero. Sí, es el primero, pues gracias por corregirme. Una de las primeras necesidades de Estados Unidos era comprar el territorio. Y van a hacer múltiples ofertas para hacer esto. Lucas Alamán, que siempre todo el mundo lo ha dicho conservador, malvado, etcétera, era un hombre patriota. Podría no haber sido el hombre perfecto, pero él nunca aceptó negociar eso. Nunca aceptó negociar tratados de manera que dejaran mal parado a México. Y esta cuestión de Texas va a ser un dolor de cabeza constante. Cuando se hace el intento de independencia, son muchos factores. Uno de ellos es que van a cobrarles impuestos, ¿ya? Porque ya pasó el tiempo de gracia. Porque 1824, 25 a 1835 ya son 10 años, el gobierno mexicano considera que ya fue tiempo suficiente, se necesitan cobrar impuestos, está llegando mucha gente, México no puede poblar con mexicanos, esa zona están en constante rebelión, se está haciendo una nueva constitución. La cuestión de la constitución centralista es una excusa, no es la causa real del movimiento independentista. El movimiento independentista es muy alentado por Estados Unidos, pero vamos a hacer una comparación muy tonta y muy anacrónica. Es como cuando Rusia estaba empezando a buscar la independencia del Donbass. Metes a gente, provocas, pero no intervienes directamente a menos de que sea necesario. Pusieron la tropa en la frontera y el movimiento de independencia empezó y está acá liderando. Se hace esta campaña, aquí está Santa Anna derrotado. Esto de Santa Anna derrotado se ha hecho un mito, ¿no? O sea, es más que el hecho histórico, es un mito. O sea, es que regaló el territorio. Santa Anna ya no era presidente en funciones. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohibía. Entonces él solo negoció la rendición militar, pero esperaba que hubiera una campaña para seguir el ataque. Por alguna razón no se hizo, eso ya no me depende de mí, y quedó preso Santa Anna de los tejanos y luego de los estadounidenses, que se comenta que intentaron convencerlo de traicionar. Yo creo que Santa Anna tenía muchos defectos, pero traidor a México en ese momento sí creo que no. Lo que sí es cierto es que se pierde esta campaña, se pierde el territorio y no va a ser fácil nada de esto para ahora sí que la cuestión mexicana. ¿Por qué? Porque va a quedar esta cuestión incómoda acá de Texas. Es Sam Houston. Sam Houston, ¿no? Sam el Cuervo, le viene a mi juicio muy bien el sobrenombre. Sí. Cuervo Houston. Él sí, a diferencia perdón, te interrumpo tantito, a diferencia de Stephen Austin, que él, como has dicho, no estaba así abiertamente señalado, vamos a poblar y maquiavélicamente independizarnos, no. A diferencia de él, Houston sí, es de los que dicen, nos levantamos en armas contra México, y era abiertamente antimexicano, por decirlo. Sí. Curiosamente, él va a ser luego preso por los tejanos cuando se niega a unirse a la facción confederada en la guerra civil. Sí, es preso. Curioso, ¿no? O sea, él decidió ser leal al gobierno de la Unión, pero bueno. No es una situación fácil para México. De 1836 que se logra la independencia de Texas, que funciona como república, ¿eh? O sea, funciona como país independiente. Se hicieron varias campañas para reconquistarla. El colmo de males fue cuando se hizo un ejército, y lo hemos comentado bastantes veces en este canal. Se envía un contingente nutrido de soldados y armamento, y el caudillo militar de ese momento, ahorita siempre se me escapa su nombre, pero ahorita me lo Mariano Paredes. Gracias. Regresa y da el golpe de estado. O sea, ¿qué tipo de país es ese, no? O sea, es un desastre político México en todo aspecto.
porque no puede organizarse. Y en algún momento que Inglaterra trata de intervenir para México, sí le dicen, digo, estoy haciéndolo de manera coloquial, oye, ya déjalo ir. O sea, ya reconoce la independencia de Texas para salvarlo además del territorio. El problema es que Texas pedía unas fronteras que no eran las que había tenido. Y ahí es donde nunca se llegó a un punto de acuerdo y que va a dar paso, ahorita nos va a platicar Bruno, a esta guerra con Estados Unidos que es total, y aquí sí estoy totalmente de acuerdo, total y absolutamente planeada por Estados Unidos para encontrar esa justificación que los lleve a atacar al gobierno mexicano y al territorio y hacer una campaña que, aunque muchos quieran adornarlo, es de conquista. Y hasta ahí termino yo. Excelente, Jala, gracias. No sé, compañeros. Mariano, adelante. Yo quisiera agregar una cosa que se ha hablado poco y que hay que mencionarlo, que dentro de lo que era México había grupos abiertamente favorables a que Estados Unidos nos anexara. Incluso gente dentro de la política, sobre todo gente muy metida en el Partido Liberal. Miguel Lerdo de Tejada. Bueno, ese es uno, ese ya lo platicaremos en la ocupación de la Ciudad de México. Lerdo de Tejada era un abierto pro-yanqui, pero está Ramos Arizpe, está Lorenzo de Zavala, y hay varios gobernadores que se manifestaron, que estaban diciendo qué bueno que nos van a invadir porque ya nos van a pasar a Estados Unidos. O sea, sí había un conjunto de gente que veía en Estados Unidos la solución a nuestros problemas, porque llevamos 20 y tantos años de golpes de Estado, sin soluciones, con invasiones. Entonces, sí había eso. Y por otro lado, lo mencionaban también, lo mencionó Joaquín, en México no había un concepto de nación todavía. O sea, la gente no estaba muy claro. Tenemos que entender, por ejemplo, que en este periodo de la guerra con Estados Unidos, Yucatán se independiza y pide su anexión a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Francia, o a quien llegara, porque se les juntó con la guerra de las castas. Y precisamente por eso Estados Unidos dijo que no. Realmente es un problema serio. Tengo entendido incluso, no lo tengo confirmado, que el Estado de México en ese entonces, que era un estado muy grande, se declaró neutral. Pues buena parte de los estados se declararon neutrales. No sé si es el caso específico. Creo que también Zacatecas. Zacatecas yo sí estaría casi segurísimo que se declaró. Entonces, neutral. Con eso les digo que los dados no estaban muy parejos, ¿eh? Es que, precisamente nada más para terminar mi parte, es que, bueno, obviamente hoy lo vemos con nuestra percepción, pero no había alguna razón así de peso para decir voy a defender a este país para muchas personas. Claro, estoy de acuerdo, claro. O sea, si ahorita me dicen, no, pues es igual, ¿no? O sea, nos invade Estados Unidos, vamos a estar en Estados Unidos. No, yo diré, yo sí soy. O sea, viendo el desastre de país que es, en ese momento de la guerra contra Estados Unidos, en 1846-48, ya pasaron, aquí está la cámara, 3 constituciones. 3. Y el momento de que se hace, que empieza el problema con Texas, ya fueron 8 presidentes en 12 años. No, y además el concepto de identidad, ¿qué hermandad podía haber entre un ranchero que estaba en la Alta California y un campesino que estaba en Chiapas? Sí, claro. Eran 2 mundos, o sea, tan lejanos como es los Estados Unidos con nosotros, entre nosotros mismos. Entonces, en un país que yo pienso, no necesariamente que qué bueno que no nos hayan conquistado los gringos. Yo pienso que si no hubiéramos caído en manos de los gringos, hubiéramos caído en manos de otros. Me encanta la comparación que hizo aquí el doctor Mariano entre el campesino de California y el ranchero de California y el campesino de Chiapas, porque estamos hablando más o menos de la distancia que hay entre Londres y Moscú. Así es. O sea, es una distancia enorme, o sea, ¿cómo juntas todo eso? Y es la discusión que hay dentro del país. Por ejemplo, Lucas Alamán lo plantea, dice, a ver, es que somos un país gigantesco, pero yo ahí estoy diciendo un poco, queridos contertulios, que no había noción de nación. Yo creo que se estaba construyendo
Claro. Porque claro, luego lo veremos porque sí hay resistencia. Claro, Si claro, bien no, hay la estados hubo, que se por declaran supuesto. neutrales, usted lo había planteado, doctor, en algunas sesiones anteriores, de que hay primero este orgullo local, de yo soy de Nuevo León, yo soy de la propia California, yo soy de aquí, de lo que va a ser más tarde Guerrero, que más tarde y además soy católico. Lucas Alamán dice, a ver, no todos hablamos español, pero ¿qué tenemos en común? El catolicismo, hay que protegerlo, porque eso es lo que nos unifica. Esa parte, perdón, esa parte federalista, por ejemplo, va a destacar en la zona de Monterrey, de Nuevo León y Tamaulipas, donde son las principales defensas contra la invasión, que se organizan ellos para pelear. Y como dijo Joaquín tras bambalinas, spoilers, todas las batallas se perdieron. Todas las importantes, yo diría, todas las importantes. No, pues eso no mejoró la cosa, ¿eh? Digo, para no quedarnos con el sabor amargo. Ajá. Perdón, doctor. No, perdón, es que creo que no había forma de ganar. Aunque no fuera la potencia de Estados Unidos, traían un ejército organizado. Organizaron una invasión, ya en la guerra, una invasión por 3 frentes y aprovecharon mar y tierra. Entraron por el Pacífico, entraron por el Golfo y entraron por el norte. O sea, fue planeado, hubo una estrategia. Nosotros no teníamos ni idea. Por cierto, México va perdiendo contra Estados Unidos en el partido de fútbol. No, pues entonces, ¿sabes qué? Quita la bandera, por favor. Mala coincidencia. Queda hoy. Quería también esto ya no es noticia, Jal. Gracias, Jal. Nos animaste a todos, ¿eh? Lo hizo con mala sangre aquí el caballero. Bueno, yo quería añadir esto que señalaban de los dados desiguales, que también las propias raíces de las dos naciones son muy distintas. La guerra de independencia de México lo desgasta mucho. Estamos hablando de 11 años que arruinan la economía, el campo del país. Estados Unidos, pero recibe mano negra. O sea, lo ayudan no una, sino 2, España y Francia, lo cual reduce bastante. Y Holanda. Reduce bastante el tiempo que tienen, el desgaste en su propio territorio y el tiempo que tienen de recuperarse. Asimismo, quisiera rescatar lo señalado por Hal de no ver a Estados Unidos como un bloque homogéneo de así toda una bola de políticos maliciosos queriendo apoderarse de territorio mexicano. No, como ha señalado, está tensión entre esclavistas y no esclavistas. Hay gente que de plano se va a poner y va a decir, no queremos, es una guerra injusta, no invadamos México. Recordemos que Estados Unidos tiene estos 2 partidos. No existe el republicano todavía, pero está el demócrata, que es el que aboga por la expansión bélica, y el Whig, que hay algunos expansionistas, pero dicen no por forma bélica, sino por compra. Y si no hay por compra, pues ni modo. Entonces, y en esta propia heterogeneidad, ni siquiera los propios tejanos todos querían anexarse a Estados Unidos. O sea, había tejanos ya independientes que decían, vamos a formar la República de la Estrella Solitaria, y que se desaniman cuando se aprueba la anexión, que ya de por sí es un brete para el propio Estados Unidos. Se rechaza un primer intento en la presidencia de Tyler a principios de los 40 y solo con Polk se consigue, y eso pues con bastantes dificultades. Entonces, es un universo muy, muy complejo. Y para terminar con la cuestión del destino manifiesto, yo sí, en mi parte, sí le seguiría cargando esta carga negativa, porque sí tiene algo, elemento racial. Ya lo señalaba Hal, es el hombre blanco americano, nacionalismo blanco que lo contribuye a fundar Andrew Jackson, que se va a imponer a esa naturaleza salvaje y a esos indios y mexicanos impuros que no saben aprovechar esas tierras. Nosotros el frontierman. Así es. Entonces, somos el pueblo elegido que va a llevar los principios de la civilización y democracia a esos territorios que están en manos de poco menos de patas. O sea, esa carga racial, para mí, que la termina de concretar O'Sullivan cuando publica ese artículo del Destino Manifiesto con la elección de Texas, es lo que le pone la carga peyorativa. Sin lugar a dudas, si México hubiera, en una realidad alterna, nacido en mejores circunstancias, salió este video del plan de anexarse Cuba, pues tal vez se hubiera expandido, naturalmente, como Chile se expandió a costa de Perú y de Bolivia, pero no hubiera tenido esa carga racial, a mi juicio, esa carga tan destructiva. El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Canning, comentaba y presionó a México para que reconociera a Texas.
Claro. Decía, lo que más le puede convenir a México es tener una república fuerte entre ellos y Estados Unidos. Concuerdo. Uh-huh. Y claro, como no se dieron las cosas así, pues acabó absorbiendo Texas a Estados Unidos a Texas. Nada más una cosita, ya para terminar esto de Estados Unidos antes de la guerra. En 1844, estamos hablando 2 años antes de la guerra, en las elecciones presidenciales, el tema de la anexión de Texas fue un tema que fue el centro de las elecciones. Y había 2 candidatos, el White y el demócrata. El demócrata a favor de la anexión, el White estaba en contra de la anexión. Perdió por poquito el White, o sea, es que por un pelito de rana. No creo cómo se llama, pero casi el Cruz Azul de ese entonces, porque perdía todas las presidenciales. Henry Clay, ajá. Pero por poquito perdió las elecciones y era un candidato que era precisamente anti-anexión a Texas, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de que no todo Estados Unidos, al igual que aquí en México, que no era un país completamente homogéneo, Estados Unidos tampoco era un país completamente homogéneo, y de hecho, pues lo vamos a ver 10 años después, en parte gracias o debido a la guerra con México. Bueno, es que el anexar Texas representaba un desequilibrio en el acuerdo que tenían los estados americanos desde su independencia, en tener un bloque al tú por tú abolicionista contra un bloque esclavista. Entonces Texas se sabía que era un estado completamente esclavista, entonces iba a romper el equilibrio. Entonces, esa es una de las razones que se oponían. Yo no creo que se opusieran, salvo gente como Abraham Lincoln, que era diputado y que dijo que era algo inhumano. Yo no creo que se opusieran por cuestiones humanitarias. Se oponían por cuestiones de política práctica. Si quiere, profundizamos más adelante, doctor, porque sí adelante. Que sí, de plano decía, esto es a wicked war, una guerra perversa. Así lo decía. Ahorita lo expandimos más. Perfecto, chicos. Pues antes de que se nos junten más los comentarios, por ahí vamos a darle alguna voz a la audiencia para que nos vayan compartiendo lo que... Abel Tanú, perdón, nos comenta, buenas tardes. Este primer en vivo que él ve como tal en vivo. Bienvenido, muchas gracias por unirte y ojalá que lo estés disfrutando. Bienvenido, Abel. Arcampitalista nos comentas, se supone que debe estudiar para su examen, pero la historia es primero y más esta historia, así que no sientas culpa. Y además nos está prefiriendo por encima del partido, así que se agradece. Alejandro Cadena, sobre esta diferencia que planteábamos en esta última intervención de Hal, él piensa que la diferencia entre ambos países es cómo manejaron el descontento, ¿no? Estados Unidos lo alivió con el expresionismo y sus estados tan libres que México no tenía una forma. No sé ahí qué les parezca. Sobre esto mismo, durante el periodo de la República de Texas hubo incursiones de ambos lados. Los tejanos también lanzaron incursiones con la excusa de buscar esclavos fugados, ¿no? Esto ocurría de ambos lados de la frontera. Son todos, ¿verdad, Hal? Sí, por ahorita sí. Perfecto, gracias. Pues tenemos ya como un contexto bastante amplio, ya sabemos la situación en ambos lados, ya sabemos que de entrada era un tema difícil tanto para México y sabemos las intenciones con los matices que ya comentamos de parte de Estados Unidos, así que podemos entrar como tal ya de pleno a la guerra, al inicio de la guerra y la rápida ocupación, que ya lo había más o menos insinuado, pero ahora nos va a ampliar con más detalle Bruno, la parte de la ocupación del Septentrión, que es lo que conocemos como Nuevo México y California, ¿no? Adelante, Bruno. Perfecto. Podemos poner otra vez el mapa que teníamos de los dos países. Ese mero. Bien. La situación ya para 1845 es de tensión total entre ambos países. Como señalaba Joaquín, desde ese año gobierna el demócrata James Knox Polk, un esclavista convencido y expansionista, además. Él plantea: anexamos formalmente Texas, y eso implica una cuestión fronteriza que ya había adelantado Hal, porque Texas, la frontera tradicional, era el río Nueces, que podemos ver aquí, que está kilómetros arriba de la frontera actual, y los tejanos decían, no, es el Bravo, y México decía, no, esa franja que ustedes reclaman es de Tamaulipas. Bueno, eso va a llevar a una serie de cuestiones, porque cuando se anexa Texas, Polk dice, con todo el dolo del mundo,
la frontera es el Río Bravo, aunque los mapamundis digan lo contrario. Por otro lado, en este ámbito de tensión ya la flota estadounidense está rondando por todas partes. Por esas mismas fechas, el comodoro John D. Sloat desembarcó en la Alta California creyendo por error que ya había estallado la guerra. Luego se disculpó, pero para que vean la muestra de que ya estaba a punto de estallar el polvo. Ya había barcos rondando por todas partes. Entonces, cuando se anexa Texas, México dice, no reconozco esa anexión porque es una usurpación a mi territorio. Y el embajador mexicano Juan Nepomuceno Almonte rompe relaciones. Dice, no se va a reconocer eso. Y Polk dice, bueno, vamos a ocupar el terreno que le corresponde a Texas, la Franja de Nueces, y envía al general Zachary Taylor, que lo tenemos aquí en las imágenes, a ocupar. Zachary Taylor no es demócrata, es Whig, pero como dice la Constitución estadounidense, digo, la ley en Estados Unidos, un ejército leal a las instituciones cumple las órdenes de las instituciones. En ese momento gobierna José María de Herrera, que envía al general Arista, igual al norte, a ocupar también esa franja. El enfrentamiento está servido. Ocurre un enfrentamiento ya en 1846 en Carricitos, donde mueren 11 soldados norteamericanos en una emboscada mexicana, y Polk se va a entregar a las semanas y va a mentir frente al Congreso diciendo, sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano. Y mediante una serie de campañas y falsificación de pruebas, el Congreso convencido, a excepción de algunos excepciones honradas como el propio Henry Clay o Abraham Lincoln, que incluso reta a Polk y le dice, yo reto al presidente a que diga dónde fue derramada en suelo americano sangre estadounidense, se declara la guerra. México va a contestar meses después y los primeros enfrentamientos van a ocurrir. Mencionaban lo de Mariano Paredes Arrillaga. Lo de Mariano Paredes Arrillaga no fue para recuperar Texas, sino fue para reforzar a Arista. Pero Mariano Paredes Arrillaga juzga mal la situación y dice, no va a haber guerra. O sea, creo que no tenía muchas habilidades categóricas el caballero, y es cuando marcha hacia la Ciudad de México. No sabemos si el resultado de las primeras batallas hubiera sido distinto si Arista hubiera estado reforzado debidamente con las tropas regulares de Arrillaga, pero el caso es que no hubiera sido tan difícil para él. Total, que las hostilidades inician formalmente en mayo, con las primeras dos batallas. La de Palo Alto, que vence Taylor, aunque no tan fácil porque las fuerzas mexicanas aguantan, y al día siguiente en Resaca de la Palma, donde ahí sí es una desbandada. Más tarde, paralelamente, la flota norteamericana desembarca en California, mientras que grupos de incursores liderados por el general Kearny empiezan a ocupar Nuevo México. Entonces, paralelamente también la flota norteamericana bloquea diversos puertos, bloquea Tampico, bloquea Mazatlán, bloquea Guaymas. Es decir, México sin flota no puede garantizarse el dominio del mar. Más tarde, Taylor avanza hacia Monterrey. Primero toman Matamoros, después de ganadas estas dos primeras batallas, luego avanza sobre Monterrey. Ahí se decide desde México reforzar lo más que se pueda Monterrey, y la batalla que va a tener lugar va a ser en septiembre, va a ser una batalla muy dura. Taylor no lo va a tener nada fácil, los mexicanos son buenos combatientes, siembran el terror en el combate cuerpo a cuerpo contra los norteamericanos. Quiero hacer una pausa. Un historiador, hijo de Dwight D. Eisenhower, dice, es que el ejército norteamericano era pequeño. No, no era pequeño. México solo reclutó a 20,000 soldados en toda la guerra, que se extendió de 46 a 48. ¿Saben cuántos reclutó Estados Unidos entre regulares y voluntarios que aportaba cada estado? 60,000. Obviamente no se podía sostener una campaña de ese estilo. Con dinero se pudo financiar eso. Santana tuvo que poner de su bolsillo para levantar un ejército. Así lo pongo, tan mal estaban las arcas mexicanas. Para colmo, después de las primeras batallas, en México estalla un golpe de Estado que derrumba la República Centralista y crea la Federalista. Digo, eso, según algunos historiadores, favorece la defensa porque va a permitir que se recluten más soldados, pero también paraliza la defensa durante los primeros meses. Bueno, el caso es que cae Monterrey frente a una heroica defensa. Mientras tanto, California y Nuevo México, pese a que cayeron en un principio fácilmente, empieza a haber levantamientos. La familia de Jesús Pico, su hermano, lo teníamos aquí en la foto, que es el gobernador de la Alta California, se levanta en armas. Aquí lo tenemos, es caballero a la izquierda de Taylor, se levanta en armas y expulsa a los norteamericanos de la Alta California. De hecho, le toma Los Ángeles. Mientras tanto, en Nuevo México hay resistencia. Y incursiones estadounidenses sobre la Baja California son rechazadas, son vencidos totalmente. Igual en Tabasco son rechazados. Pero la tónica no es nada halagüeña.
Para 1847 Santana llega del exilio y con su dinero, como señalaba, recluta un nuevo ejército, 17,000 soldados, y marcha hacia el norte para interceptar a Taylor, que ya ha ocupado Saltillo. Es una marcha terrible. O sea, con flota hubiera sido bien fácil, pero como decimos, México no tiene flota. Y marcha en pleno invierno con sus hombres, lo cual es un hecho, pues podemos decir imprudente. Bueno, no imprudente, es que no se podía de otra forma, pero es heroico. Y enfrenta a Taylor en la batalla de la Angostura. Es una batalla que, bueno, Estados Unidos luego se atribuye la victoria, pero no es propiamente una victoria, es un empate táctico. Los mexicanos logran romper varias veces las líneas norteamericanas, pero la artillería estadounidense genera tantos estragos que Santana ya no puede sostener el asalto y se tiene que replegar. Taylor, sí, concluyo brevemente. Taylor finalmente dice, no me vencieron los mexicanos, pero tampoco los vencí yo. Hasta aquí llegué. Y envía algunos refuerzos a una nueva campaña que se está preparando desde Nueva Orleans, al mando del general Scott, de lo cual nos va a hablar nuestro querido moderador Esaú Jaimes. Gracias, Bruno, gracias. Compañeros, ¿algo que aportar? ¿Algún dato adicional, algo que consideremos relevante sobre esta primera fase de la guerra, hasta la batalla de la Angostura, digamos? Oh, muy bien, vamos muy bien. Nada más un comentario rápido. Se perdieron también esas batallas. Uh-huh. No se ganó una, no se ganó ni una. Es que sí, para recalcar, o sea, eso. O sea, es como en el fútbol, jugamos como siempre, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Por cierto, México va perdiendo 2-0. No podíamos ganar, no se ganan las guerras con patriotismo. No, va perdiendo México 2-0. Entonces, pues, ya listos para 2026, ¿no? Sí, ya. Claro. Sí, listo ya. Oye, moderador, ¿no podrías detener el micrófono de Hal? Para que ya no nos dé noticias del partido. El problema no es el micrófono. Estamos enterados, se puede remontar. Igual como ahorita vamos a contraatacar, no se preocupen. Bien, si no hubiera más sobre esta parte, vamos a ver algunos comentarios para ya ver el desenlace de la guerra e ir avanzando. Gracias. Isabel Salgado, como siempre, nos acompaña. Muchas gracias, Isabel, y bienvenida. Buenas noches, buenos días, según el uso horario. Nos comenta Isabel, ya se habló en otros videos que México siempre tuvo pocas fuerzas armadas, pero esos números me sorprenden, los que estaba compartiendo Bruno, me parece, ¿no? 20,000 soldados será un cuerpo existente en Sudamérica. Estoy entendido. Bueno. Adelante, Joaquín. No, rápido, creo que yo entiendo que sí, que efectivamente Sudamérica tiene una mayor tradición bélica que México. Pues, no estoy seguro de esto, pero sí me suena razonable, no sé cuál es la prueba exacta. Ok, perfecto. Vamos a ver si hay algún otro comentario, si no avanzamos a lo siguiente. Facundo Borelo nos comenta, bueno, una frase en inglés sobre Women from the Cannon, que tiene que ver con esta parte, from Boston Zero. Bueno, que se le fue un error de dedo a buen Facundo. Lo que mencionaba Hal es correcto, México perdió, por cierto, en esta guerra todas las batallas. Creo que son todos, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues vamos a avanzar ya para terminar con la parte concreta de desarrollo de la guerra, qué es lo que ocurre después de la batalla de la Angostura y que termina siendo el desenlace que ya me he mencionado, no favorable para México, ¿no? Mencionamos aquí que todas las batallas se perdieron, pero no sé si por ahí podríamos considerar el dato de la batalla de San Juan Bautista, hoy conocida, se me fue el nombre actual de San Juan Bautista, sí Villahermosa, ganó, es cierto. Villahermosa, que con el general Traconis sí se consiguieron detener a Matthew Perry, ¿no? ¿Por qué arrancó con esta? Porque justamente, mientras que en la Angostura, si bien no se declaró o no podemos decir que ganó Taylor o Santana, sí se puede considerar que a partir de ahí hay una pausa o se detiene el avance de Taylor, ¿no? Y se combina esto más o menos en las mismas fechas, en octubre del 46, la primera batalla de Tabasco, porque fue una segunda en la que se iban a perder, en que Matthew Perry es derrotado por Juan Bautista Traconis en Tabasco, ¿no? Por las tropas de Tabasco consiguen defenderse y hacer que se retire
Matthew Perry, ¿no? Estos dos acontecimientos de alguna manera van a influir en que el presidente estadounidense, James K. Polk, decida cambiar un poquito la estrategia y en lugar de reforzar las tropas de Taylor, como era lo que todo el mundo habría pensado, lo que Taylor esperaba, decida crear un frente nuevo completamente diferente para que se invada México desde el puerto de Veracruz. De hecho, si ustedes ven el mapa, sería siguiendo con algunas distinciones prácticamente la misma ruta de Hernán Cortés 300 años antes, ¿no? en la conquista de México Tenochtitlán, ¿no? Para esta nueva misión le va a encargar el trabajo a un general de los más importantes, si no es que el más importante del siglo XIX estadounidense, que va a ser el general Winfield Scott. Por ahí tenemos alguna imagen de Scott, que ya para este momento... Déjame encontrarla rapidísimo. Creo que sí lo puse. Es este. Ahí está. Exacto. Y ya para este momento ya tiene cierta reputación, cierta figura como un general importante. Y esta figura no hace más que crecer conforme van pasando más intervenciones, ¿no? Había participado en la guerra en la guerra Inglaterra-Estados Unidos en 1812, en las múltiples guerras contra las tribus, válganos la palabra, en el periodo de expansión o de colonialismo que habíamos mencionado que tenía Estados Unidos internamente. En la misma guerra civil tuvo participación. O sea, ya era un general que tenía cierto contexto y además era el comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos. Entonces, le dan el trabajo al jefe, o sea, al que estaba como jefe literalmente, para que comande este nuevo proceso de invasión, ¿no? En efecto, en marzo del 47, Winfield Scott inicia con el ataque al puerto de Veracruz, que ya había sido intentado tomar un par de ocasiones antes y no se había podido. Por ahí hay un dato que es importante decir, que Veracruz era considerado, aunque esto no había sido puesto a prueba de alguna manera, una de las ciudades más difíciles de tomar, o dicho de otra manera, más fuertes de su defensa de toda América del Norte, ¿no? incluyendo Estados Unidos. Por eso es importante que destaquemos que Winfield Scott en espacio de 10-15 días bombardea y consigue derrotar al puerto de Veracruz. Y a partir de ahí, con ese primer paso conseguido, va a avanzar hacia la Ciudad de México, como les decía, como está aquí en el mapa, siguiendo la ruta de Cortés, ¿no? o la ruta que originalmente siguió 300 años Cortés, ¿no? Va a haber aquí unas batallas importantes, que nada más las mencionamos así por encimita para que no nos gane el tiempo, que son en Lomas de Padierna, en la batalla de Churubusco, la batalla de Molino del Rey. Todas victorias para Scott. Scott va avanzando sin defensa. Aquí importante mencionar los generales mexicanos, Gabriel Valencia, el general Pedro María Anaya. En el convento de Churubusco, por ejemplo, está esta frase famosa del general Anaya. Es una batalla que se pierde, no por el único factor, pero uno de los factores que influyen es que las municiones no eran adecuadas y no eran suficientes. Y cuando Anaya entrega la plaza, le comenta al general Scott, si hubiera parque, o sea, municiones, usted no estaría aquí. Es una de las frases como que ya después la historia va a mitificar y va a engrandecer, pero que para explicar cómo está, que también explican en determinado momento los niveles que tenía ambos ejércitos, ¿no? En cuanto a armas, en cuanto a desarrollo que tenían, se van a enfrentar con estos problemas. Más allá de la capacidad de los hombres, va a estar este problema presente. Este es Anaya, ¿verdad? Ese es Pedro María Anaya, el que está al lado derecho. Bueno, no sé si en la pantalla aparece el lado derecho. Sí. El que está más como de cerca. Sí, y el otro no me acuerdo quién es. Ampudia, que también participa en Monterrey. Ampudia es de la fase anterior, él es el que pelea contra Taylor en Monterrey, ¿cierto, Bruno? Pues, Correcto. Sí, quiero comentar algo rapidísimo. Adelante. Como recuerdo muy fetichista, a mi parecer, en el convento de Churubusco siguen los hoyos, ¿no? De la artillería y de la metralleta, creo que se dice, de los ataques estadounidenses, que pues bueno, digo, está bonito y todo, pero pues sí, como que muy fetichista. Ok. Sí, al final es como parte de la construcción del relato. Y para ir cerrando, finalmente llegamos a septiembre de 1847 con la batalla del castillo de Chapultepec, ¿no? Esta historia ya muchos conocida, después muy mitificada, muy engrandecida de los niños héroes. En realidad sabemos que se trató de cadetes que estaban en el castillo de Chapultepec, que se quedaron a hacer la defensa del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, ¿no? Curiosamente,
al engrandecer o al mencionar la historia de los niños héroes, que son estos 6 personas, estos 6 cadetes, con realidad sabemos que fue una cantidad mayor, se termina ignorando al coronel que participó en esa defensa, que es Felipe Santiago Xicotenca, ¿no? Que fue el coronel que estaba a cargo de la defensa del colegio militar. El castillo de Chapultepec cae el 13 de septiembre, prácticamente eso significa, o ya tiene la particularidad de que ya es el último bastión que quedaba. No hay que ignorar que después de la batalla de la Angostura y las batallas subsecuentes a la toma de Veracruz, el ejército mexicano estaba completamente desperdigado. No había ya un ejército que fuera como el importante y que hiciera frente en alguna batalla como un último esfuerzo, ¿no? Y el castillo de Chapultepec es el último reducto ya militar, con el último reducto de ejército, que ni siquiera era como tal en forma, que cae ante la tropa de Winfield Scott, ¿no? Winfield Scott entonces cumple la misión para la que fue traído en un espacio de tiempo pequeño. Él desembarca en marzo y en septiembre ya prácticamente tiene tomada la ciudad. Después, el 13 de septiembre ingresa a la ciudad. Dato curioso, dato que en ningún libro de texto viene, pero nada más hay que ver las fechas y saber que la cosa es así. México celebra su grito de independencia, su día nacional, el 16 de septiembre. Bueno, el 16 de septiembre de 1847, la bandera de Estados Unidos estaba izada en Palacio Nacional y había un desfile organizado por los norteamericanos para celebrar la victoria. Evidentemente, desde los techos y desde ciertos lugares había protestas, se les aventaban piedras, había como el descontento, pero es importante mencionar que en la fecha en la que celebramos nuestra independencia había una bandera que no era la nuestra, que es la de Estados Unidos, ya izada como símbolo de la victoria. Winfield Scott es nombrado gobernador, me parece que es el título que le dan, no sé por ahí si... Gobernador militar. Gobernador militar, y comienza entonces el proceso ya de negociación, interesante proceso de negociación que va a dar por terminada la guerra, porque aquí se genera un escenario, o sea, hay una invasión que está completada, o sea, el país invasor está en la capital del país invadido, con la bandera izada, y hay un escenario en el que, como lo mencionaba Hal, un poco en broma, pero aquí no era tan en broma, hay un escenario real de que México en su totalidad fuera anexionado y sumado a Estados Unidos, y aquí se empieza a dar un proceso en el que después de esas negociaciones no ocurre eso, sino ocurre solamente una pérdida de territorio, una indemnización, pero de eso nos va a hablar en un momento más el doctor Mariano. No sé si hasta aquí quisieran añadir algo, compañeros. Todo bien, todo bien. Perfecto. Vemos si gustan algunos comentarios y ya pasamos al cierre con las negociaciones, ¿no? Abraham González nos pregunta qué papel tuvo Latinoamérica. Ya habíamos un poco hablado de eso, que... Creo que preguntaban que era México, ¿no? Exactamente. Así es. Habíamos mencionado que había un acercamiento de México o una como esperanza de que Inglaterra nos apoyara, pero no se dio y Europa se quedó como el chinito. Pues había Creo salud, que ¿no? también se pensaba lo mismo, que es México. Exacto. Todos decían, újule, qué mal. Exacto. ¿Tenemos ahí algún otro comentario, Hal? Isabel Salgado nos comenta: voy a descargar el audio para escuchar el programa más tarde porque llegué tarde, que no entiendo mucho. Adelante, Isabel, como siempre queda grabado como en vivo y después lo convertimos en podcast para que lo puedas disfrutar en cualquier momento, ¿vale? Al capitalista, ¿qué empresas se beneficiaron de esta guerra? No sé si ahí podríamos tener ese dato. Eso es una muy buena pregunta. Bueno, nada más hay que mencionar que todavía en esta época de la historia de Estados Unidos no había una industria bélica ya desarrollada. O sea, eso va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Se van a beneficiar los comisionistas que arreglan el pago que le dieron a México por quedarse con el botín de guerra de los estados del norte. Ahí sí va a haber varios negociadores que cobraron sus cuotas por haber estado trabajando y haber estado negociando cuestiones de límites. Entonces sí, obviamente sí hubo algunos ganadores. Yo creo que igual, o sea, los beneficiados serían las acciones posteriores a la guerra, ¿no? Todos los ferrocarrileros, ¿no? Los que se dedicaban a construir todo eso. Yo creo que sería más bien posterior a la guerra, no tanto como directo a la acción de la guerra. Yo diría que no beneficiados inmediatos ni posteriores en Estados Unidos serían los esclavistas y por... Creo que hablaremos más tarde al respecto, pero no se les cumplió su deseo de que fuera esclavista en California. No. Y eso en parte explica la guerra civil. De hecho. Excelente. Pues para que no nos gane el tiempo, le cedo la palabra al doctor Mariano, que ya vamos a ver la parte final, ya digamos concluida la parte militar, el país ocupado,
venía la parte de negociaciones y qué destinos tomó esta guerra, ¿no? Adelante, doctor Mayeme. Bueno, como bien decía Saúl, el 15 de septiembre México estaba derrotado, el 15 de septiembre de 1847. Si en otros palacios estatales no estaba la bandera, es porque no habían llegado, pero México estaba derrotado al 100%. Eso es lo primero que tenemos que entender como una realidad. Estados Unidos, toda su historia de sus anexiones, desde antes de ser independiente, nunca pudo reconocer que fue un robo. Iría en contra de su ética protestante. De hecho, las acumulaciones de tierra que hizo en el norte a costa de las tribus, de los mohicanos, de los sioux, había tratados donde el jefe indígena firmaba y les había vendido el territorio. Entonces ellos decían, no se lo robé, me lo vendieron. Entonces, hay un mito también que no lo tengo confirmado, que el general Winfield Scott, hay un brindis famoso, el brindis del desierto, un banquete donde se sabe, no tenemos un registro, no había fotografías, un registro donde estuvo por lo pronto Miguel Lerdo de Tejada, y en el cual se le ofreció a Winfield Scott convertirse en dictador de México y que México quedara como un protectorado de Estados Unidos. Winfield Scott le manda una carta al presidente Polk y el presidente Polk le contesta, y esto lo menciona José Fuentes Mares, le dice, mire, general, gobernar un país con 10 millones de indios es empujar una carreta con ruedas cuadradas. Ya ganamos lo que queríamos, agarre sus chivas y regrésese. Entonces, Estados Unidos necesitaba un gobierno que le firmara un tratado como el que vamos a firmar. Esa es una razón por la cual explicablemente, pero mucha gente no lo entiende, hay un gobierno en México funcionando en el estado de Querétaro, hay un Congreso mexicano, hay un presidente, y entre ellos acuerdan pues firmar la derrota, aceptar la derrota. Hay dos gobernadores, que fueron Manuel Doblado y Melchor Ocampo, que pidieron que se siguiera la guerra de guerrillas, pero fue la minoría. La mayoría dijo, esto ya lo perdimos, esto no tiene remedio, vamos a negociar. Y la negociación se hace por instrucciones de este gobierno mexicano en el estado de Querétaro. O sea, no es de que los otros dijeron, o sea, hubo un panel de negociación. En este panel de negociación hay pues posturas como en toda la negociación. No sé si pudiéramos ir a la foto que te mandé, Hal, el mapa, otro. Ah, el original. No, otro. Este. Si ustedes se fijan, en este mapa tenemos marcado con línea puntada cómo van a quedar las fronteras con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Si vamos más abajo, vamos a ver que hay una línea que pasa de Mazatlán, pasa por San Luis Potosí y llega a Tampico. Esa era la línea que peleaban, lo que podríamos decir, los halcones americanos para quedarse con México. Y lo que en realidad se ganó, pues es todo este territorio que es considerable. Se ganó ya en la derrota. Yo siempre pongo este ejemplo. Los negociadores mexicanos estuvieron en una situación como la de que si se nos metieran 4 miembros de algún cártel de narcotraficantes a nuestra casa y nos dicen, me vendes tu casa, y nos ponen una metralleta AK-47 en la 100. Y con esa metralleta en la 100 negociamos que se quede nada más con el jardín y que nos dejen la casa. Esa labor heroica la hicieron los negociadores mexicanos. Fueron 3. Luis Gonzaga Cuevas, José Bernardo Couto y Miguel Atristain. Ellos van a negociar con un solo negociador gringo.
que mandaron, que era un diplomático ahí está la foto de ellos. Estos son. Ujú. El que está a la izquierda de la pantalla es Luis Gonzaga, el que está a la derecha es Bernardo Couto, y el presidente que en ese momento firma el tratado como un decreto, como un acuerdo, es este presidente que es el presidente de la Peña, Luis de la Peña y Peña. ¿Qué negociaron estos tipos? Bueno, que no nos quitaran tanto territorio. Esa es la realidad. Oye, Mariano, perdón, interrumpiéndote un segundito. Oye, pero es que el pobre Peña sacó la rifa del tigre, o sea. Sí, no me queda claro, no quiero yo hacer un juicio de valor. Además, a lo mejor tal vez era la mejor solución. O sea, creo que él es el que dice que México sobrevivió de milagro. Creo. Sí, él defiende que fue el mejor escenario posible. Sí, porque, o sea, no. Bueno, a mí me da igual, o sea, que tomaran o no tomaran, pero, o sea, hay que entenderlos en su contexto, o sea. Claro. O sea, están derrotados. ¿Cuál era la alternativa? Sí, o sea, había como dices tú, ¿no? El All México. O sea, tomar todo. Y pues, y este mapa que habíamos puesto, que ahorita lo vuelvo a poner rápidamente. O sea, era una cosa brutal, o sea, porque sí, o sea, pues dejabas nada. O sea, es que a lo mejor visto en retrospectiva, pues salió barato. Sí, porque estamos hablando de que, o sea, ¿cuánta población mexicana vivía en ese territorio que se cedió en el Tratado de Guadalupe? Claro. 1%. No, estás exagerando, ¿eh? 0.1%. Sí. O sea, realmente es lo que les digo. O sea, este mapa, más que representar el territorio mexicano, representaba las fronteras reconocidas, que no es lo mismo, ¿no? O sea, podría parecer lo mismo hoy en nuestros días, pero en esa época en la que buena parte de ese territorio estaba poblado no por mexicanos, sino por indígenas a los que la palabra mexicano igual les daría lo mismo que decir Washington DC o Wakanda. O sea, realmente podemos hablar de que había población mexicana ahí. O sea, como les digo, bueno, yo por eso comencé diciendo, uno de los grandes milagros que hubo en esta negociación es que los gringos necesitaban un gobierno que les firmara un tratado. Porque los gringos podrían haber dicho, acabamos con México y ponemos nosotros nuestro gobierno y a la goma. Que no sé si hubieran podido en ese momento. Yo creo que la carta que le contestan a Winfield Scott tenía razón. O sea, no sería lo mismo quedarse con el territorio despoblado del norte que quedarse con Mesoamérica. Y tuve la bronca que tenían, por ejemplo, con los mayas en la guerra de castas, que cuando les fue a ofrecer Justo Sierra que se quedaran con ellos, no se lo aceptaron. Entonces yo creo que también para ellos lo negociaron y dijeron, oye, pues no está tan mal, oye, se quedaron con la mitad de lo que era el territorio mexicano. Es que de hecho, o sea, me quedo pensando en lo que dijo Bruno hace un rato, ¿no? De que, no me acuerdo qué historiador dijo, de que hizo una fuerza pequeña, ¿no? Y diste la cifra de 60,000 hombres. Pero a lo mejor estaba pensando, es que pequeño en términos de qué, porque 10 años después, o sea, entre ambos bandos había más o menos 1 millón de soldados. O sea, entonces sí sería, a lo mejor para ellos, en ese sentido, sí sería menos. ¿Y cuántos hombres, cuánta fuerza necesitaron los estados del norte para dominar a los estados del sur? Bueno, estás tomando acá también en cuenta algo, estamos tomando algo en cuenta muy importante, perdón, por acabarme. Con esta fuerza pequeña que estamos diciendo, conquistaron México. Claro. Bueno, conquistaron Ciudad de México. Ajá. No sabemos las guerrillas que se estaban armando, que ya se estaban armando. De hecho, ahorita complementando con el doctor, que mostró esa línea que iba desde Culiacán, que nos mochaba San Luis Potosí para arriba, Fox empezó a esperar y decir, hay mucha resistencia, vamos a quitarles más. Y ahí yo creo que Nicolás Trist, honorable hombre estadounidense, tiene un mérito también, junto con los diplomáticos. Nicolás Trist murió deprimido. Nicolás Trist, cuando firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mandó una carta a su esposa diciendo que se avergonzaba de ser estadounidense, porque era un despojo, lo que había hecho era un despojo. Porque efectivamente, imagínense una negociación en un país ocupado y derrotado,
pues el que pone las condiciones es el que tiene la sartén por el mango. Claro. Sí, Entonces, como yo a dices. estos negociadores mexicanos deberían tener un monumento en el Zócalo, Sí. porque De hecho. realmente la labor fue heroica para ganar lo que pudieron ganar. Si no hay monumento, por lo menos que sepan el nombre. Que se les Nadie lo reconozca. conoce, Aunque nadie sea. lo conoce, porque, bueno, nada más yo les voy a decir, ustedes imagínense la cruda del 3 de febrero de 1848. El México donde ya somos la mitad de lo que éramos. Sí. Fue un golpe muy duro de realidad. Sí. Yo creo que Quisiera- no nos hemos levantado de eso, Jal. Creo que es exacto, o sea que no se ha Sí. levantado, no se supera, pero no se supera en el peor de los sentidos, o sea, porque se queda como una muy mala comparación, y perdón si alguien se ofende, como novio o novia ardida, para ser incluyentes, novio o novia ardida, ¿no? O sea, de, así, es que me quitó, es que me hizo, bueno, ya, ¿no? O sea, ya vamos casi, estamos más cerca de casi 200 años que de 150. Espero que lleguemos a ese dato. Si no hemos resuelto el problema de la conquista, Ajá. imagínate Exacto. si resolvemos esto. Aunque, O sea, doctor, ajá. no hemos hecho, tiene un nombre en psicología cuando uno choca y acepta alguna bronca, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero no hemos hecho esa Catarsis. síntesis, pero catarsis, esa es la palabra. Ujú. Nosotros intentamos hacer catarsis con nuestro pasado y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos han inventado puros cuentos. Ustedes han visto las celebraciones de la batalla de Chapultepec que dan en el colegio militar. No. No. Si la ven, se van a dar cuenta que no hay ni una bandera americana. Y el que está narrando habla del invasor. Si en ese momento llegara un platillo volador de Marte, diría, pues quién sabe quién habrá sido el invasor. O sea, nunca se menciona que son los Estados Unidos. Porque, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, nos fuimos cada vez convirtiendo en el buen amigo. Ujú. Y entonces, pues ese pasado, es increíble, por ejemplo, que le pidamos disculpas a España y no le pidamos disculpas a Estados Unidos. El Sí. único país que como país ha invadido a México, ya México siendo país, es Estados Unidos, porque incluso Francia lo manejó engañosamente con un gobierno títere. Sí. 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 Y Estados Unidos invadió 2 veces más. Sí. En el 14 y en el 16. Así es, así es. Yo O sea, creo. Ajá, Perdón. Jal. No, tú síguele, Bruno, tú dale. Yo estoy en parte de acuerdo que sí no se ha superado el trauma, pero por otra parte creo que sí México se levantó, pero porque tenía que levantarse. Como Sí. dicen, el trauma fue doloroso aquí. Carlos María de Bustamante también se deprime porque ve la bandera estadounidense en el Palacio Nacional y dice, la patria ha muerto. Literalmente la patria murió. Claro. Lucas Alamán dice, hay que levantar este país, por eso se radicaliza en él. ¡Ay! Y qué bueno que comentas eso, porque perdón, qué bueno, porque se me está viendo una idea con que quiero terminar. Durante la ocupación, entre el 15 de septiembre de 1847 y el 2 de febrero de 1848, la ocupación, aunque el grado del general es gobernador militar de México, el gobierno de la Ciudad de México está en manos de Miguel Lerdo de Tejada. Y Miguel Lerdo de Tejada colabora en todo con los gringos, porque él esperaba que los gringos se fueran a quedar con México. Entonces, el mejor hombre, ahora sí que como aquella novela de Graham Greene, Nuestro hombre en La Habana, nuestro hombre en México era Miguel Lerdo de Tejada. Cuentan que a Benito Juárez un día le dijo, don Benito, ya tenemos la solución para nuestros problemas. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de religión y aprender inglés. O sea, era un anglófilo completo, un gringófilo completo. Extremos, doctor. Acusamos a Santana de traidor, pero me cuesta mucho trabajo empatizar con don Miguel Lerdo. No, y a mí más. Santana no fue traidor, digo, eso sí No, habría. efectivamente. Yo digo fue que traidor. no. ¿Dónde estuvo la traición de Santana? Que era un pillo, estoy de acuerdo. Era un Era un magnífico muy militar. mal comandante, Ajá. estoy de acuerdo. Pero que haya traicionado, como por ejemplo Lorenzo de Zavala, eso sí. No, sí, lo de Lorenzo fue una cosa
que hasta a mí me parece vergonzosa. No, y para terminarlo con O lo de Paredes. Bueno, sí, también. No, pero lo de Lorenzo sí fue más vulgar, ¿no? O sea, porque sí fue literalmente hacer la de bienes raíces. Ándale. E irte a un país que te inventaste y luego anexionarte a otro. Ahora, no nos movamos a engaño. Todos los libros y artículos que escribió Lorenzo de Zavala, mientras que fue gobernador del Estado de México, fue ministro en alguna de las presidencias, no le falta más que hincarse ante los Estados Unidos. Hay un libro de él que es un viaje que él a Estados Unidos que llega maravillado. Y era lógico. Ustedes imagínense lo que es llegar a la ciudad de Washington en 1835. La ciudad de Washington viniendo de México. Yendo de México. Actualmente la ciudad de Washington es ciclópea, es faraónica. Bueno, en ese entonces la han de haber visto como algo fuera de serie. Y era un villorio, Y era un villorio donde enfrente se vendían, espero que no haya problemas con esto, esclavos. Ah, claro. O sea, cosa que no veías en México. Exactamente. O sea, decían del cambio cultural. Sí, es muy curioso. O sea, a mí me acuerdo, y esto no es como anécdota peculiar, que cuando fui a tomar la clase de historia de Estados Unidos, la maestra, la profesora doctora Estela Báez dijo: si me traen un trabajo de investigación de la guerra de México a Estados Unidos, no se los acepto, porque estoy harta de ese tema. Porque se ha sobado en México de una manera patriótica, para empezar, patriotera en muchos casos, pero no se ve este contexto de entender que no había un país unificado, como dijo Hawkins. Y, por ejemplo, hoy, que es un traidor, maldito, malnacido, Miguel Miramón, se batió en armas contra esos invasores. El niño héroe. Sí, no hay que olvidar que el niño héroe. El niño olvidado. Bueno, y muchos otros, pero nada más fueron los 6. Sí, o sea, Tomás Mejía estuvo reventándose el lomo en las campañas, o sea, no es nada más que hay ahí, Hal, yo te voy a decir, en el caso de Tomás Mejía y Miramón, creo que sí agarraron el partido que no era correcto. Porque vino un ejército extranjero a matar mexicanos y tomaron partido por él. Pero hay otra cuestión, estaban condenados a muerte ya. Bueno, no lo dudo. No, o sea, por Juárez y and Friends. Ah, no, por supuesto. O sea, antes de la invasión ya estaban condenados a muerte. Es como el caso del dictador del norte, ¿cómo se llama? Pidaurri. Ah, ese cuate. Después de haber sido un patriota contra los gringos, contra los apaches, pues acepta un puesto en el gobierno de un país impuesto por las armas. Entonces, ahí sí hay una discusión, ¿eh? No, bueno, pero quien dice, oye, ¿se puede considerar a Miramón traidor? Yo creo que sí. Sí, pero estaba orillado porque tras la guerra de Reforma, o sea, por eso insisto mucho en esto, sí, antes de la invasión, o sea, el Congreso los declaró, o sea, les dijo que estaban condenados a muerte. O sea, no tenían a dónde ir. O sea, no justifico, pero se entiende. O sea, y yo añadiría, Hal, que también la carga ideológica. ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta manera, como Francia, como el método, no me gusta, pero es el mejor método para eliminar a los liberales. Y hay que tomar en cuenta que Miramón y Mejía consideraban a los liberales como vendidos a los yanquis. O sea, lo mencionábamos con Nerdo de Tejada, decían, es que estos nos quieren pegar a los yanquis. Los franceses no nos van a conquistar, nos van a levantar. No los queremos, cuando no los tengamos los vamos a atacar. Los traidores son Juárez y compañía para ellos, en su lógica, en el radicalismo, en la propia Reforma. ¿Lo verías? Sí, o sea, es como ese es todo un tema, porque además vino en cadena la guerra de Reforma, primero el santanismo en su peor etapa, la guerra de Reforma, el liberalismo y la intervención francesa. Que la intervención francesa también tiene todo el rollo del plan que traía Napoleón III. Sí, o sea, son multifactoriales, ¿no? Como es otro rollo. Sí, que tenemos pendiente un día la guerra de Reforma, por cierto. Además, yo creo que debemos de sacar eso de hablar de traidores y no traidores. Sí, o sea... Es muy difícil, muy difícil. Pues sí, por eso acá como conclusión creo que sí podemos decir, Santana, pues le faltaba un pie para ser traidor tal vez, pero... Había metido la pata. Sí,
O sea, Era uñas, malo, era no pillo. tuvo uñas Yo creo que suficientes para... a los gringos les prometió todo lo que le pusieron enfrente. y se escabulló y organizó el ejército. Exactamente. Sí. O sea, Sí. Era un viejo zorro. No tan Era zorro un para ser pillo. buen estratega, pero Es era No un un daba pillo. pasos en Guarache, Santana. Exacto. y que, bueno, sí, no, pues le faltaba y que Juan Álvarez no combatió, también, Se rajó en la batalla del Molino del Rey. ajá, Teniendo la caballería, dijo, señores, yo me regreso a Guerrero. sí, y como, ahí va por mi comentario por lo de Guerrero, no existía el estado de Guerrero en ese momento. Era todavía En- Estado de México, ¿no? Sí, en medio de la maldita guerra se propuso Así es. crear el estado de Guerrero. O Así sea, es de locos. O sea, es de locos como en medio de una maldita guerra haces una nueva constitución, un nuevo federalismo, quieres estar en un nuevo estado. O Y sea, a ver, No se te olvide también... Jal, ahí sí Adelante, yo Mariano. no sé si hay sospechosismo de que muchos liberales apoyaron la invasión americana. tal vez sí. O Sí. sea, yo no metería mis manos al fuego por nadie. No sé si Benito estaba a la altura para combatir la invasión, pero era gobernador de Oaxaca. Sí se rió Joaquín, entendí el chiste. No, Benito se unió, fíjate, se unió con el Tengo una clero. pequeña duda al respecto, ¿eh? Benito se unió con el clero para armar milicias para defenderse de los gringos. Sí, y decía, vienen a abusar de nuestras mujeres. Ustedes Así entienden. es. Así. Por, No se por puede ahí, buscar ahí a Juárez de traidor tampoco. por ahí tenía yo el dato, no sé si es correcto, la verdad es que lo vi en una de las lecturas que hice para el en vivo, de que Santana intentó refugiarse en Oaxaca y Benito Juárez le negó Así es. la Por eso le posibilidad. agarró odio jarocho. Y nunca se la perdió. Bueno, porque era jarocho, pero nunca se la perdonó. Nunca. Es más, no lo fusiló porque se le escapó, porque lo agarraron en Veracruz. Yo Sí, que pensé, cierto. porque Juárez no alcanzó Sí. a ver. No, Juárez ordenó que lo fusilaran. Sí. Cuando lo detienen en Veracruz, que viene la intervención francesa, lo detienen y Juárez dice fusílenlo. Sí, de hecho Y ahí Santana la mueve quiere entre sus paisanos y para lo dejaron ayudar. libre. Se le fue entre las manos. Así es. Bien. Perfecto. Es- Adelante, Jal. Adelante. No, nomás que es concluir, oiga, bueno, hablando muy en serio con el público, o sea, hay que quitarse esta máscara, en mi parecer, de que maldito Estados Unidos, pobre México, porque para empezar, hemos tratado, creo, todos aquí de exponer que ni México era tan pobrecito, y Estados Unidos, aunque sí se fue gandalla, no hubiera logrado esto si hubiera habido un proyecto de nación coherente que opusiera una resistencia real a un invasor, y al final que sí hubo resistencia, pero resultó insuficiente porque había en ese momento que 7 millones de mexicanos, y eso lo pongo entrecomillado en mexicanos, Ujú. o sea, y que Estados Unidos ya en ese momento que tendría unos 30 millones, 20 decía Joaquín. Creo que 20 era la Y en cifra. ascenso. y en continuo. ascenso, ajá, sí, Muy o sea, acelerado. Ajá. entre que se reproducían y llegaban, Ujú. Creo que esa es acá, la catarsis a la que yo me refería, ¿no? sí, o sea, Aceptar primero la responsabilidad de México. México, si hubiera sido un país ordenado, que en su tiempo lo hubiera hecho, pues no lo hubiera tenido fácil Estados Unidos. no, De por y sí no además, la tuvo. sí, Pero no, lo hubiera- no, y que salió muy cara la guerra, Ah, Sí, sí. Sí. Y de hecho le decían de burla ya al final a la guerrita del señor Paul, porque ya estaban hartos los gringos. Claro. No acababa. No, iba o sea, para largo. fueron 2 años. Remember las bombas atómicas de Bush en Irak. Ay, sí se la voló. Bueno, pues como se derramó la sangre americana en territorio Bueno, americano. es vieja tradición estadounidense. Es que es vieja tradición, Ya, es, ya, el, ya, final, muy ajá, bien. es el American Way of War. Ajá. Sí, No, y a final de cuentas Estados Unidos pagó caro, porque si no hubiera sido la guerra con México y el resultado que se dio, no hubiera habido guerra civil. así es. Eso Estuvieron ya un Eso par de es años cierto, después estuvieron cierto. a punto de irse a la guerra. Sí, Medio y que la de hecho salvaron, medio la salvaron, pero nada más fueron 10 años de salvamento hasta que se dieron con todo. Hasta que estalló. De hecho, el general Grant que combatió aquí, que también se avergonzó de su país, dijo, es que la guerra civil fue el castigo para Estados Unidos por este robo. Y dato curioso, Estados Unidos no tiene monumento a esta guerra. Es muy incómoda para ellos. Habla de la secesión mexicana. Si Sí, van al Álamo, sí. ahí en San Antonio, hay un mapote donde dice cesión
mexicano. Sí, que bueno, que los tejanos sí son un poquito más cínicos con eso. Sí. Bastante. Remember Alamo, que se Ajá. Sí. Pero bueno, yo ya, por ejemplo, yo ya no tengo nada más que opinar, digo. Me gusta. ¿Cómo acabó el partido? 3-0. 3-0. Y No hubo remontada. 4 No, sabes expulsados. que hay que invadirlos, hay que invadirlos. No, de ahorita. inmediato. Nada más como- para poner más salecita a la herida. Estados Unidos gana el mundial antes que México. Sí. Al paso que Así como vamos. están las cosas con el fútbol mexicano, sí. Yo Pues ya quería nos eliminaron en un mundial, o sea, tan lejos no estamos. Yo quería concluir que, como señalaban ustedes, hay que también, además de trascender esta idea de, ay, que aplastaron y robaron el territorio, digo, lo robaron, sí, pero considerar como un triunfo, no solo que no se acandallaron de más, en parte, buena parte por la habilidad diplomática y también por una serie de factores, sino que conseguimos mantener este país enorme, que sigue siendo enorme, unificado. Es decir, podemos comparar con Gran Colombia o con la República Centroamericana y otros países. Así es. No se balcanizó. Y Fíjate, México. claro, perdón, Bruno. Yo a veces concluye. digo que eso es gracias a la Virgen de Guadalupe. Porque no hay explicación lógica para que no nos hubiéramos desmembrado como se desmembraron todas las partes. Y nuestro patriarca Porfirio Díaz, ¿por qué lo despreciamos? Pues también. Ese es otro tema que vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Está pendiente también, de hecho. Ajá, pero bueno. Bien, Joaquín, ¿algo que concluir adicionalmente? No, pues nada más como que, para modo como que de conclusión, algo que me desagrada un poco de cómo hacemos la historia aquí en México es que nos encanta hacernos la víctima. Y por eso a mí como que sí me cuesta un poquito de trabajo este tema, y por eso yo digo, o sea, no me pongo así al punto de dejar de nuestro amado líder supremo de hubieran anexado todo a Estados Unidos, pero digo, al fin y al cabo nos salió barato, es lo que voy a decir. Sí. Concuerdo, así lo concluyo. Excelente. Yo nada más le iba a comentar hace rato, pero creo que todavía quedan en la fila, sobre esta parte que mencionaba el doctor Mariano, de que si México hubiera estado ordenado, al menos entre comillas, el ejemplo está en la misma guerra México-Estados Unidos. Ya mencionaba el caso de Yucatán, el caso de Tabasco, el caso de Zacatecas, por ahí. Santana le deja a Valentín Gómez Farías la presidencia en plena guerra y le dice, oye, necesitamos dinero, ahí te encargo, ¿no? Y Valentín Gómez Farías hace una ley en plena guerra para quitarle el dinero a la iglesia. La iglesia, bueno, sectores afines a la iglesia se rebelan en plena guerra. O sea, es como... No había gobierno, no había nación y no había gobierno. Voy a permitir una expresión y yo corro con la desmonetización, si ocurre. Esta frase aplica la de Santana al ver a Gómez Farías. Es neta, cabrón. Es neta. Te pedí una cosa nada más. Sí, y además la iglesia sí estaba dando dinero. Sí, dando dinero. O sea, el tema es que aprovecha esta coyuntura Valentín Gómez Farías para meterles una ley de desamortización súper radical, que no era el momento ni la ocasión, pero ni a trancazos. Y ya nada más para cerrar, yo quisiera quedarme con lo que comentó el doctor Mariano, y creo que puede ser beneficioso de este en vivo, rescatar los nombres y rescatar la figura de los negociadores, porque en verdad están olvidados, y vaya que en verdad casi gracias a ellos México no desapareció del mapa. Estoy de acuerdo. No sé si algo más, chicos, que agregar, sino para ya dejarlo aquí, ya tenemos un poco encima del tiempo. Yo nada, gracias a todos. Muy buen tema, ¿eh? Sí. Sí. Pues en ese caso nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado en vivo más. Buenas noches a todos. Las publicaciones, votación para la siguiente semana en vivo y nos vemos el siguiente jueves. Descansen.